Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos con el historiador don Carlos León, que nos dará una visita por el circuito virtual del Cementerio General de Concepción. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Gracias por la invitación a este espacio cultural. Esperamos poder también ser un aporte, ¿cierto?, a su contenido, igual a través de ello, igual difundir nuestro trabajo que estamos realizando ya por cerca de, como en una especie como de ya segunda temporada. Los circuitos virtuales del Cementerio General de Concepción y los circuitos es una adaptación de la actividad presencial que nosotros teníamos previo al contexto de la pandemia. Desde el año 2016 veníamos realizando una temporada estival con rutas patrimoniales presenciales, ¿cierto? Que tuvieron que, lógicamente por la pandemia, transformarse a una modalidad virtual. Esto lo logramos también gracias a un proyecto FNDR, con un financiamiento del gobierno regional, mediante el cual pudimos hacer toda una plataforma que es la que estamos compartiendo aquí, con 5 rutas, partiendo de una vista aérea incluso del cementerio, que es la vista que estamos apreciando en esta plataforma, y conectada por distintos puntos 360 que, tomados en terreno, que permiten recorrer el cementerio y permiten también contar su historia de una manera remota. Es decir, con esto es una actividad que en la temporada anterior pudimos realizar de manera virtual dentro del proyecto. Hemos realizado cerca de 30 circuitos, tanto a público general, a instituciones, eh, a colegios, ¿cierto?, que lo han solicitado como apoyo pedagógico, esto de manera remota utilizando esta plataforma. Aquí podemos ver también una vista más aérea del cementerio. El Cementerio General de Concepción tiene sus orígenes por allá por 1823, dentro del contexto de la creación de cementerios de extramuros, es decir, la creación de cementerios eh, afuera de las ciudades. Recordemos que cierto, Concepción también, así como otras ciudades de Chile, tenía la manera de sepultarse en lo sagrado, en las iglesias. Habían campos al interior de la ciudad cuando se trasladó desde el Valle de Penco, habían camposantos que estaban prácticamente al interior de la ciudad, atrás de algunas iglesias, de algunas congregaciones. Y eso a la larga provocaba un problema higiénico. Ese problema higiénico se fue solucionando con algunos decretos que vinieron directamente cuando éramos parte del Imperio Español, en 1787 y 1789, se ordena a los territorios de acá de América la creación de los cementerios de extramuros. A través de una real cédula de Carlos III y posteriormente Carlos IV. Estas reales cédulas en realidad se aplicaron en la medida de lo posible, por ejemplo, acá en este cementerio particularmente, es ya posterior a la época de la independencia, durante el gobierno de Ramón Freire, que aparece otro decreto para crear los cementerios de extramuros en las principales ciudades, y la Intendencia de Concepción responde haciendo la gestión para buscar este espacio, que era conocido como la Chacarilla de Chepe. Y desde este lugar vemos el Cerro Chepe, por ejemplo, que está cierto ahí al fondo, el río Biobío, que viene a ser el lugar primigenio de la ubicación del cementerio, es decir, se ubicó este cementerio acá justamente porque estaba lejano a la ciudad, que estaba allá en el Valle de la Mocha, atrás de este cerro y al lado del río, con motivo de que todos los humores de la propia descomposición humana se fueran con el río y no llegaran a la ciudad de los vivos, es decir, alejar esta ciudad de la ciudad de los vivos. Ese fue el objetivo como tal. Por eso atrás de este cerro, que venía a ser también el Cerro Chepe, nombre Mapudungún, que finalmente quedó en el cerro. Era el nombre del cacique que era dueño de las tierras. Antiguamente también había, al final, excepto aquí, hoy día vemos el puente ferroviario, y al final del cerro estaba el puerto de Chepe, es decir, un embarcadero para cruzar el río. Era un espacio importante para cruzar al otro lado, ¿cierto?, este río que por mucho tiempo marcó la época de la frontera del Biobío, cuando, ¿cierto?, en los tiempos de la colonia, hasta posteriormente, ¿cierto?, la ocupación de la Araucanía. Este río fue parte del concepto de la frontera propiamente tal. Y aquí estamos viendo entonces el cementerio. Vamos a hacer un recorrido por lo que es el circuito tradicional
y algunos puntos de otros circuitos para, queremos como mostrar un poco esta actividad que le ofrecemos a instituciones, a colegios, a universidades también, en la cual a través de una pequeña charla de historia contextualizamos esta visita y podemos ver los diferentes puntos, visitar sepulturas de manera remota, lo que nos permite, ¿cierto?, un poco llevar también el cementerio a otras latitudes. Gracias a estos circuitos virtuales que realizamos, pudimos recibir también público de otras ciudades que no había visitado el cementerio. Esta es la Plaza José Cardenio Abello. Aquí está el busto de don José, que era miembro de la Junta de Beneficencia. La Junta de Beneficencia fue una institución que administró el cementerio por varios años desde su creación en 1823, aproximadamente desde 1830 hasta 1945, es decir, por casi 100 años administró el cementerio, lo cual fue también una marca en varios de los nombres de las calles del cementerio, son antiguos miembros de la Junta de Beneficencia, que eran formadas, dirigidas por el intendente, pero formadas también por vecinos, parte, podríamos decir, de los vecinos destacados de Concepción, de la época. Don José Cardenio era oriundo de Santa Juana y parte importante de su fortuna sirvió para financiar una antigua entrada que tuvo el cementerio. A través de esta fotografía, aquí vemos, por ejemplo, la fotografía más antigua del cementerio. Este es el sector que podríamos llamar patrimonial de hoy en día. Aquí está la capilla, que era marca del cementerio, ¿cierto?, católico. Y aquí está una entrada ya para 1918, que es la entrada que financia, que se obtiene con los recursos donados por don José Cardenio. Ahí están las dos torres, una de estas, hemos podido entrevistar a algunos de los panteoneros, ¿cierto?, algunos de los antiguos trabajadores del cementerio. Esta entrada cayó por el terremoto de 60. Nos contaban que aquí mismo había una campana, que a través de este sistema de campanas se llamaba a los sepultureros, ¿cierto?, que trabajaban en terreno, al número 1 con un campanazo y al número 15 con 15 campanazos, es decir, había que estar atento a los sistemas de campana que había. Y los funerales se llamaban con un campanazo mucho más rápido. Aquí tenemos también cómo ha cambiado el sector de la plaza, del frente del cementerio. Hoy, anteriormente se ubicaban aquí las floristas entre medio de estos tilos, las floristas que son parte también de los servicios propios de la cultura de la muerte. Aquí también tenemos el sector de las caballerizas. Recordemos que por mucho tiempo se usó el sistema de carrozas funerarias para llevar a los difuntos, también utilizado mezclado también con un sistema de cureñas. En algunos funerales también muchos funerales de hecho eran de a pie antiguamente. La gente iba caminando desde la casa hasta el cementerio, y adelante iba la carroza funeraria, o a veces se llevaba simplemente la cureña, y se venía caminando. Era algo, parte de la ritualidad también de la muerte. Usado hasta mediados del siglo XX, de hecho, también utilizado. Aquí tenemos a través del río, y por allá se ve la cerca o la muralla que separa el sector de los disidentes de los católicos. Es decir, ahí está, ¿cierto? Se nota como una pequeña franja de terreno separada. Y justamente es que aquí durante el siglo XIX, como el cementerio era católico, y a igual que en otros cementerios de nuestro país, la problemática de los cementerios, ¿cierto? La cuestión de los cementerios fue avivada por la existencia de todo un sector de la población que fue llegando en el siglo XIX, que era el sector no católico, los inmigrantes protestantes que trajeron a otras religiones. Ellos tuvieron que sepultarse en los famosos cementerios de disidentes. Los disidentes eran los que se separaban de los que no eran parte de la comunidad católica. Y por acá vamos a conocer algunos personajes del circuito tradicional, esto nos retrotrae más al siglo XX, al siglo XIX, incluso algunos de estos personajes que son parte podríamos decir, de la historia de los tiempos de la independencia. Aquí estamos ante el Panteón de la Patria, donde están los restos de Juan Martínez de Rosas, quien primero falleció en Mendoza en 1813, después fue repatriado a Chile, llevado al cementerio de Santiago por su familia, y posteriormente, en 2015, después de varias gestiones de la corporación y de la misma familia que autorizó también este traslado, se volvieron los restos de Juan Martínez de Rosas, un personaje que es parte de la historia regional de Concepción, no solo por su participación en la primera Junta Nacional de Gobierno, sino también porque él había trabajado aquí en la Intendencia cuando recién se creó la Intendencia de Concepción. Él prácticamente se casó aquí con María de la Niña Urrutia y Mandiburú, que está sepultada acá,
miembro podríamos decir, de la élite colonial de Concepción, y finalmente él realizó su labor aquí en Concepción y en la provincia. Participó también de la fundación de Linares, entre otras cosas, ¿cierto? Importante, por eso hay un monumento a Juan Martínez de Rosa en la Plaza de Linares. Escuchemos un poco la historia de parte del equipo de representación histórica del cementerio. Vamos a conocer a uno de los personajes que también fue parte de la independencia, de la historia de carácter nacional y también de la historia regional. ¿Quién vive por esos lados? Juan Martínez de Rosa y Correa, abogado, político y militar. En mis estudios de filosofía logré traducir del francés las ideas más avanzadas de la época, inspirado en las teorías de Rousseau y Montesquieu. Libertad, igualdad y fraternidad. Ya avecindado en la ciudad de Concepción, me caso con María de las Nieves Urrutia, de un acaudalado empresario. En mi casa, junto a María de las Nieves, realizábamos tertulias donde ya se hablaba sobre la libertad. Ya se hablaba sobre la libertad de Concepción y de Chile. Bernardo Gil, un hombre muy avesado, un joven coronel. El 18 de septiembre de 1810 asumo como vocal en la primera Junta Nacional de Gobierno, donde uno de mis propósitos fundamentales fue la creación del Congreso Nacional, en donde una de las primeras leyes que aún perduran, que fue la Ley de Libertad de Comercio, abre las puertas a este país. Mi vida no estuvo exenta de diferencias y de enemistades. Y es así que mis enemigos, liderados por José Miguel Carrera, me envían al exilio a la ciudad de Mendoza, donde muero en 1803. Y luego sus restos volvieron aquí. Después de 200 años, mis restos regresan donde reposan junto a mi bella amada María de las Nieves. En el Panteón de la Patria. Ahí veíamos la intervención, ¿cierto?, de Juan Martínez de Rosas, y avanzando por este lado vemos otros personajes también. Aquí hay una sepultura bien interesante porque cuando la apreciamos, ¿cierto?, nos damos cuenta que estamos ante una especie de falso histórico, es decir, ante una intervención arquitectónica. Aquí estamos ante la sepultura de Herminio González Burgos, eh, teniente coronel del batallón cívico movilizado de Concepción. eh, También, ¿cierto?, un personaje que pudiéramos catalogar dentro también de la elite de la ciudad. Él fue después administrador del cementerio, por eso su sepultura quedó en un lugar mucho más como privilegiado, si se quiere, pero se cayó con el terremoto del 2010. Es decir, esta sepultura, como vemos acá en la placa, era de este tamaño, alta, de un carácter ecléctico, con una bóveda, con todo un estilo neoclásico, ¿cierto?, mezclado con un poco con románico, pero se cayó, ¿cierto?, se destruyó eh, para el terremoto del 2010, y se tomó la decisión de poner en valor la ruina, es decir, hacer un trabajo de dejar esto como un museo de sitio, como un recuerdo de lo que pasó para el terremoto del 2010. Esa es la enseñanza que nos deja esta sepultura. Y cuando se visita, ¿cierto?, poder recordar lo que significó ese sismo, que fue parte de nuestra historia reciente, es decir, con esto recordar también ese efecto del sismo. Ahí se puso en valor, ¿cierto?, se dejó tal cual, en vez de destruirlo, ¿cierto?, y dejarlo como simplemente con un monolito. Vamos avanzando. Eh, Aquí se aprecian algunas sepulturas de carácter neoclásico que están parte del sector patrimonial del cementerio. Aquí vemos la familia Plummer, por ejemplo, y la familia Sonquier. Eso es un trabajo muy
muy neoclásico. Aquí tenemos las columnas, el frontón, la cruz que está en llamas, la acrótera, el arco de medio punto. Esta es la familia Plummer, que eran dueños también de un molino. En los tiempos, recordemos, en los tiempos del auge económico que produjo la fiebre del oro en California, lo cual generó un mercado para llevar trigo, y se generó todo un mercado cerealero aquí en la zona de harina y de trigo para llevar, ¿cierto?, hacia esa zona. Y se ven algunos detalles también de la sepultura, que también no se podían ver con tanto detalle en el circuito presencial. Ahí vemos también algo que está a mucha altura, ¿cierto? Este es la cruz que corona la sepultura de la familia Souillet, donde se ve el ángel sobre esta cruz céltica, con el círculo, como vemos. Es decir, se colocaban los ángeles en la sepultura porque iluminaban el camino de los difuntos. Ese es un poco de las funciones que tienen estos ángeles en la sepultura. Y por acá también tenemos la iconografía funeraria propia, no solo de nuestro cementerio, sino de varios cementerios en el siglo XIX, que es esta ánfora con el velo, que representa el luto, representa la muerte. Aquí está una ánfora que representa como el alma del difunto, y el, el manto que viene a representar que esta alma, ¿cierto?, está a medio tapada, es decir, representa la muerte, justamente. Y por este lado se aprecia otro personaje interesante, en la sepultura de Amelia Mella, una de las directoras del Liceo de Niñas de Concepción, del Liceo Fiscal de Niñas. Ella igual tiene parte del circuito de Mujeres con Historia, tiene incluso una placa QR en presencial, pero también en el circuito igual la tenemos desplegada acá para que la puedan escanear. Y Amelia Mella fue nada menos que directora en los tiempos cuando el liceo logra hacer que el certificado que saquen las alumnas bachiller que se gradúan de ese liceo pueda servir para ingresar a la Universidad de Concepción. Es decir, es parte de la gestión de la primera generación, podríamos decir, de mujeres penquistas que ingresa a la Universidad de Concepción gracias a haber estudiado también en este liceo. Su sepultura es mucho más, un poco más sobria, ¿cierto?, que a diferencia de que esta otra, es menos monumental, pero sin embargo mantiene las columnas y la cornisa alrededor de la sepultura. Vamos por aquí. Por acá tenemos a una de las sepulturas más monumentales, más amplias del cementerio, que es la de la familia Schumacher. Aquí se ve un principio propio, ¿cierto?, de las familias alemanas, como una especie de caja fuerte, como de búnker, y con todo un patio interior enorme. Además, esta sepultura destaca por lo que vemos allá, ¿cierto?, los frisos, o sea, los vitrales de colores, el vitró, que es un trabajo de vidrios policromados, que por el interior se aprecia esto, es decir, el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, con algunas inscripciones en alemán, como dice, uns ein Kind geboren, que es decir, un niño nos ha sido dado. Después dice, es ist vollbracht, que quiere decir, todo ha sido consumado. Y finalmente, am dritten Tag auferstanden, que quiere decir que el tercer día resucitó. Es decir, eso es lo que estamos viendo acá esto es parte del arte funerario, que es cierto que está en la sepultura. Aquí estamos en la calle Patricio Mulder, y aquí llegamos al sector más antiguo del cementerio. Recuerda la fotografía que vimos al inicio, estaba aquí, en este lugar estaba la capilla. Ahí se emplazaba este sector, que podríamos decir el sector más de la elite de la ciudad, porque un poco cierto, las familias más importantes se sepultaban aquí alrededor del sector de la capilla, era como seguirse cercano a lo sagrado. Y ahí en la capilla estaba el sacerdote, ¿cierto?, que oficiaba las misas de descanso. Aquí estamos ya en un personaje parte de la historia más reciente de la ciudad. Este es Enrique Molina Garmendia, uno de los fundadores y primer rector de la Universidad de Concepción. Recordemos que la universidad se crea por el Comité Pro Universidad y Hospital Clínico, donde también participó Virginio Gómez, que era médico del hospital del hospital de la ciudad. Y justamente se buscaba crear un hospital más moderno. Ese fue uno también de los objetivos de este comité. Enrique Molina participó de las gestiones primigenias de la fundación de la universidad. Aquí tenemos una placa también donde lo podemos ver, ¿cierto?, con una pequeña reseña.
Él era de la zona de Coquimbo, de La Serena, no era oriundo de aquí de Concepción. Estudió leyes en la Universidad de Chile y después estudió pedagogía en historia en el pedagógico, en el Instituto Pedagógico de la universidad que se creó justamente en esos años. Y luego llegó a trabajar en los liceos de Talca, en Chillán, y finalmente en Concepción, en el Liceo de Hombres, que hoy día lleva su nombre, y finalmente participó de la gestión de este comité, participando de las gestiones de hablar con el presidente. También el primer claustro lo escogió como rector, cargo que mantuvo hasta el año 56, es decir, hasta 1956, es decir, por varios años, llegó incluso a tener un título de rector vitalicio, y se retira por motivos de salud. En el año 64 él fallece, y su sepultura es mucho más contemporánea, ¿cierto? Y más baja de lo que estamos viendo en comparación a esta, por ejemplo, porque obviamente en los años 60 ya estamos en otra época arquitectónica, estamos en una época del modernismo. Sin embargo, hay una cornisa, por ejemplo, grande, muy pronunciada, pero que es una cornisa funcional, porque esto sirve para guarecerse de la lluvia, de hecho, tiene una funcionalidad. Y a la vez, su funeral sale desde la Casa del Deporte y llega finalmente aquí al cementerio. Es un funeral bien institucional, ¿cierto? Para el primer rector. Aquí está el único monumento histórico también que tenemos, que es el del general José María de la Cruz, este personaje que participó en la revolución de 1851, y su mausoleo, que también es una cripta, es decir, uno abre una puerta y desciende hasta una construcción subterránea. Tiene mucho también de la simbología funeraria de la época, como esto, las antorchas invertidas. Esto representa también la muerte, la antorcha representa la vida, el fuego, y invertida representa la muerte. Aquí estamos viendo simbología también militar, ¿cierto? Y la entrada a la cripta, y el reloj de arena con alas, la clepsidra, que representa el tiempo vuela, que representa, ¿cierto?, que la vida es el principio filosófico del tiempo, y el tiempo se desaparece, y por lo tanto esto como que le anuncia a los vivos que su tiempo es limitado prácticamente. Aquí está, ¿cierto?, las placas de mármol, simbología también militar mezclada de diferentes épocas, que representa el oficio de este personaje. Recordemos que él era conocido como el caudillo del sur también, al levantar este ejército revolucionario para la revolución de 1851, y lamentablemente fue derrotado por Bulnes en la batalla de los Cobillos. Aquí también hay otra escultura interesante, este es el Ángel del Dolor, en la sepultura de Julio Lamas. Este tipo de escultura está en otros cementerios también en la época, y representa, ¿cierto?, el ángel llorando por la partida del difunto. Es decir, acá el ángel del dolor sintiendo la tristeza del difunto. Y entre medio las coronas de laureles que representan también el triunfo, es decir, hay un tema también de ser laureado. Y Julio Lamas, hermano de Víctor Lamas, que estaba acá, su sepultura, y que era nada menos que esta, una de las sepulturas más grandes, y que nos recuerda también los mausoleos olvidados, perdidos también por los terremotos. Esto estaba en piedra rosada de Pelequén, es decir, un tipo de piedra que está, ¿cierto?, ya camino a Santiago, en la angostura de Pelequén, que caracteriza un poco los cementerios de nuestro país, o por lo menos los del Valle Central, donde se pudo llevar esta piedra y trabajarla. Y además, lo interesante es que, ¿cierto?, la altura que tenía este mausoleo, que era muy, muy monumental, y lamentablemente se perdió con el terremoto del 2010. Víctor Lamas, fundador del Diario del Sur, del Partido Radical, también miembro de varias iniciativas para fundar el primer teatro de Concepción, el Banco de Concepción, es decir, personajes parte de la elite de finales del siglo XIX. Bueno, él falleció para 1890, de hecho, su sepultura es la que aparece en la fotografía que vimos al inicio, una de las más altas. Aquí estamos ante la sepultura de mayor estilo neogótico. Este es otro estilo curioso que hoy día no está en la ciudad, tanto en la ciudad de los vivos, con el arco ojival, los nervios ahí, ¿cierto?, bien marcados. Esta es la sepultura de la familia Manzano Benavente del Solar. Aquí tenemos también una cruz que viene a elevar el mausoleo, y tiene además, ¿cierto?, los vitrales de colores, como podemos ver. Por detrás, ¿cierto?, tiene una especie de celosía, un respiradero para el mausoleo, y arriba tiene todos estos detalles hechos, ¿cierto?,
que conectan y permiten como elevar la sepultura, hacerla como más etérea, es decir, apuntarla más hacia el cielo. Eso era un principio de la sepultura en el siglo XIX. Avanzando por aquí, vamos a conocer otro personaje de la época de la independencia, que es Candelaria Soto, este personaje que también nos recuerda y nos retrotrae a la participación de las mujeres en los tiempos de la independencia. Escuchemos su historia. Vamos a conocer a una mujer patriota que descansa en esta plaza Pedro del Río Sañartu, en el Cementerio General de Concepción. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Candelaria Soto, considerada una patriota memorable por mi energía, constancia y estimada por mis virtudes domésticas. Viví en los años de la Revolución de la Independencia de Chile y muy temprano seguí los pasos de grandes próceres de esta hermosa ciudad. Quisiera contarles que las mujeres como yo fuimos un gran aporte en esta época. Constituimos el fundamento del hogar mientras nuestros esposos peleaban en el campo de batalla. Guardábamos los secretos de la revolución y muchas mujeres siguieron al ejército para brindar víveres, descanso y también preocuparse de la salud. Ahí escuchábamos, ¿cierto?, a Candelaria Soto, quien además, según algunos registros, ella estuvo igual prisionera en una fortaleza en Penco para los tiempos de la Reconquista. Es decir, se le acusó de sentimientos patriotas y vivió algo que vivieron muchas familias durante la época de la Reconquista, la persecución, los juicios, ¿cierto?, y el embargo de bienes, que era lo que se le hacía a las familias patriotas, quienes habían cooperado con la causa, se les embargaron los bienes, y muchos de ellos también fueron llevados a la isla Quiriquina en ese entonces, también aquí, ¿cierto?, un costado del Golfo de Arauco, y algunos lograron sobrevivir, ¿cierto?, a esto. Es decir, una época dura para las familias patriotas en ese entonces, y para la población también. La independencia significó el desbaste un poco de la provincia y de la misma población, de las haciendas, de las cosechas, porque pasaba un ejército, ¿cierto?, y destruía, pasaba el otro y hacía lo mismo. Aquí estamos viendo también lo que les comentaba. Esta es una placa de circuito de mujeres con historia. A través de este código QR que pueden escanear, se puede desprender la página de circuito de mujeres con historia, y donde ustedes van a poder ver los diferentes personajes que son parte de este circuito, no solo del siglo XIX, sino también del siglo XX, y incluso personajes tan mucho más contemporáneos como Inés Enríquez Froden, que fue una de las primeras mujeres que llegó al Congreso, ¿cierto?, llegó a ser parlamentaria, y que también está sepultada en nuestro cementerio y es parte de ese circuito. Ahí lo pueden escanear para conocer más también la historia de estos personajes y las mujeres que son parte del cementerio. Y de algunas, ¿cierto?, de las mujeres que pudimos recabar en este circuito. De 10 mujeres principalmente. Avanzando por acá, estamos ante el mausoleo de Pedro del Río Sañartu, un personaje que también tiene que ver. Él era sobrino del general de la Cruz, Pedro del Río. Escuchemos su historia mejor directamente del equipo de representación histórica. Él también, ¿cierto?, fue el protagonista del Museo de Hualpén, ¿cierto?, que tenemos en la 10ª. Vamos a conocer a un viajero internacional, filántropo, que también está por este cementerio. Caballero, tanto tiempo sin verlo. Muy buenos días. ¿Usted viene aquí a consultarme? Por mis habilidades comerciales. Lo vi. No, queremos saber un poco de su historia en general, su vida personal. Bueno, si lo quiere así, le entrego mi currículum. Puedo decirle que estudié en Valparaíso, en el Colegio Inglés sobre Comercio. Ya teniendo la edad de 18 años, volví aquí a Concepción y, haciendo uso de la fortuna familiar, me dediqué a invertir. Por eso entonces estaba muy en boga el negocio de la fiebre del oro en California. Yo dije,
No tengo manos para ir a cavar la tierra, pero lo que tengo es dinero. Hablé con los ganaderos del lugar y nos dedicamos a fabricar mantequilla y carne seca para aprovisionar a todos los colonos que fueran a California. Fue un negocio redondo, no me voy a quejar, pero un hombre de verdad tiene que también contar sus derrotas. Puedo comentarle que gasté buena parte de mi fortuna en una empresa ballenera que todavía estoy pagando por ella. La verdad es que soy un hombre de negocios, sí. He tenido buenos negocios y malos negocios, pero si usted invierte en mí, le aseguro que daré todo para que eso... Un hombre que está a un costado del Cerro Chepe, que es justamente los terrenos que él donó para una población de obreros, es decir, también fue bajo este concepto de filantropía. Aquí vemos un detalle en la sepultura, ya lo habíamos visto en otro, el ánfora con el manto, nuevamente, ¿cierto? Está ahí en más pequeño, más sublime, pero está la iconografía funeraria. Esa es la invitación que se realizan con estos circuitos, es decir, a poder mirar después el cementerio con otros ojos, ver las esculturas, ¿cierto?, que están representando la tristeza. Aquí tenemos a Amalia Castellón, esta fue hecha por Nicanor Plaza, que fue uno de los escultores, ¿cierto?, parte de la primera generación de la Escuela de Bellas Artes, quien hizo también el monumento a Andrés Bello, también, ¿cierto?, el mismo monumento a Juan Martínez de Rosas, que está en el Parque Ecuador. También hizo este monumento funerario que estamos viendo acá, de la familia Castellón. Hay ciertos celotiscos y Amalia Castellón junto a su hermana Lisandra en el medallón. Vamos avanzando. Esta es una sepultura tipo hipogeo.
acá estamos ante otro personaje, igual parte de la independencia, pero también de la historia más de mediados del siglo XIX, de finales del siglo XIX, de hecho. El coronel Manuel Zañartu Opazo. Este personaje, más que por su vida militar, ¿cierto?, como un héroe de la independencia que participó en Maipú, en Carampangue, es conocido por su vida privada, porque él en su vida privada, al último de sus años, terminó las relaciones con su esposa de primeras nupcias y se trasladó a vivir a la casa de su amante, es decir, a vivir en público concubinato. Ese era el concepto de la sociedad católica de la época. Debido a esto, ya estaba enfermo, ¿cierto?, en sus últimos tiempos. El obispo Hipólito Salas le insiste y le pide, en su lecho de muerte, le dice que se traslade a fallecer a la casa de sus primeras nupcias, para que evitar, ¿cierto?, la habladuría, y también él a través de eso le podía dar el perdonazo, por así decirlo, en esta especie de la extremunción, el famoso sacramento importante para sepultarse acá. Él se niega y ante eso fallece en una condición de disidente, es decir, en una condición que le impedía para la época sepultarse en el sector católico. Pese a eso, el intendente Francisco Mancelli insiste y se sepulta en el sector católico, generando toda una problemática. El obispo, obviamente, responde fuertemente a través del diario La Libertad Católica, que era el diario católico de la época, ¿cierto?, conservador también, insisten que tienen que sacar este cuerpo, ¿cierto?, del disidente hacia el otro cementerio. El administrador del cementerio del disidente no tenía ningún problema en recibirlo, pero con esto también se genera es decir, el intendente, que era radical, masón, logra también generar una problemática que después llega al Congreso, es decir, insisten en que los cementerios eran mantenidos con dineros fiscales, con dinero de la Junta de Beneficencia, donde la Iglesia tenía un poder más que nada simbólico, de influir en el tema del pase de sepultura, pero a la vez comienza esta problemática de la cuestión de los cementerios. Esto llega al Congreso, aparece justamente en el mismo año de sepultación del coronel Zañartu, un decreto que dice que ahora todos los cementerios, aunque sean católicos, tienen que tener un espacio de sepultación para los no católicos. Es decir, comienza la cuestión de los cementerios, que posteriormente deriva en las leyes laicas, es decir, en los cementerios estatales, ¿cierto?, los cementerios del Estado, el matrimonio civil y el registro civil. Este pequeño caso, o sea, este caso local, influye también a nivel nacional, y eso es lo interesante de visitarlo aquí en este cementerio. Bueno, finalmente acá tenemos la Sociedad de Socorros Mutuos Lorenzo Arenas, que representa un poco los mausoleos colectivos que también hay en el cementerio. Recordemos que la sociedad de finales del siglo XIX va a crear muchas entidades, asociaciones. La Sociedad de Socorros Mutuos, que son parte del mundo obrero, que está acá de artesano, y fue fundada, ¿cierto?, por el sastre Lorenzo Arenas, de origen peruano. De hecho, su familia era inmigrantes peruanos, y también apoyada por la masonería. Por eso es que tienen la simbología acá de la escuadra y el compás, que representa el espíritu y la materia, la fraternidad, que representa las manos, ¿cierto?, y el año de fundación de esta sociedad. Esta es una de tantas, ¿cierto?, entidades que tiene su mausoleo colectivo en el cementerio. Y esta es una de las más antiguas, de hecho, de la sociedad, la más antigua de la ciudad. También queremos brevemente pasar por el cementerio de los disidentes para contarles que aquí estaba, ¿cierto?, este espacio. Fue por mucho tiempo el cementerio de los disidentes, hasta 1929, cuando se celebró el traspaso del cementerio o sea, este cementerio que era particular, administrado por los extranjeros, para la Junta de Beneficencia, que se le traspasó finalmente, después que ya había cambiado la realidad, después de que ya incluso en 1925 la Constitución decía que ya éramos un Estado laico. Ahí, es cierto, recién fue cambiando esta realidad monstruosa. Aquí se ven algunos mausoleos, como el de la familia Eichel. Oswald Eichel también fue el médico fundador de la Sociedad Médica de Concepción. Aquí está Clementina Gleisner, también la historia de una alemana que pudo llegar a Chile desde 1865, y gracias al apoyo, ¿cierto?, de la familia en la investigación, pudimos recabar su testimonio. También está la familia de John Mackay, que fue uno de los pioneros del carbón en ese entonces. Recordemos que en ese entonces ocurre la fiebre del carbón, y muchos de los
de los inmigrantes británicos van a participar de la explotación de este proceso. También acá hay algunos fundadores de los primeros cuerpos de bomberos, como Lorenzo Berg, que fue mano derecha de Jorge Blackburn, para fundar el primer cuerpo, la primera compañía de bomberos de Concepción en ese entonces. Acá tenemos una pequeña fotografía, ¿cierto?, de él, que estaba en el primer cuerpo, o sea, en la primera compañía, y que nos pudieron facilitar. Eso a modo, ¿cierto?, general de la visita de este cementerio. Y finalmente quiero terminar el recorrido invitándonos a visitar un personaje muy popular en el cementerio. Yo creo que es una de las sepulturas más visitadas, que es la de Petronila Neira. Vamos directamente a encontrarla, ¿cierto?, en el circuito de personajes populares, que esta es otra ruta. Esto solo para dar una pincelada. Aquí está, por ejemplo, el cementerio de los niños, ¿cierto?, un sector de un patio de párvulos que también representa lo que es la mortalidad infantil en la ciudad. Es una época de condiciones higiénicas muy, muy escasas, y por lo cual también muchos niños fallecían de coqueluche, de tisis, de enfermedades que prácticamente que hoy día no serían una causa de muerte. Aquí estamos ante también el mural de los estanques, una intervención artística que se hizo para poder también recordar las diferentes aves que pasan por el cementerio. Y aquí está, Petronila Neira Bustos, Petrona del Carmen Neira Bustos, una de las sepulturas más visitadas, una animita. Recordemos que, de hecho, antes la animita se encontraba en la Laguna Redonda, donde ella falleció, donde ocurrió este femicidio en 1910, y finalmente fue trasladada hacia esta sepultura. Escuchemos su historia y con esto ya finalizamos. Laguna Redonda. Durante el trayecto con Arturo comenzamos a discutir, como siempre lo hacíamos. De pronto, escucho que Carrillo le dice: esta es la mujer que te atormenta, ¿por qué no te has deshecho de ella? Para cuando alcancé a darme cuenta, ambos me sujetaron fuertemente con una navaja, me degollaron. Intenté aferrarme a la vida lo que más pude, pero me fue imposible. De pronto, todo se tornó oscuro. Y luego de eso, tomaron el cuerpo y lo arrojaron a la Laguna Redonda, como en señal de esconder este crimen. Y lo amarraron a 2 piedras para que nadie supiera, pero el cuerpo salió a flote. Y las lavanderas que iban a ese lugar dieron el aviso a la policía. Luego el cuerpo fue expuesto en la morgue para que la gente fuera a reconocerlo. Su prima no pudo ir porque estaba enferma. Y sepultaron el cuerpo en el cementerio, y luego, cuando se le curó a su prima, luchó para que se hiciera justicia. Fue a la morgue y solo con ver sus ropas reconoció que era Petronila.
y no descansó hasta que se hiciera justicia. Y luego viene la historia de Petronila como la santa de los pobres. Como dicen, Petronila ha fallecido, pero ciertamente también ha nacido. Así es. Desde mi muerte han venido desde distintos lugares del país a pedirme muchos favores. Favores que he concedido orgullosa ante la gracia de nuestro Señor. Pero si alguien osa no pagarme una manda, me tomaré la molestia de ir personalmente hasta cada uno de sus hogares a tomar alguna prenda u objeto en forma de pago. Petronila es parte de la religiosidad popular también presente en el cementerio. Incluso, como vemos en su sepultura, también se hizo este mural de homenaje, y todos los años también se ha realizado toda una caravana cultural para poner en valor este personaje que es parte de nuestra historia local. Ahí teníamos la historia de Petronila Neira, la santa de los pobres. Bueno, con esto hemos finalizado el recorrido. Espero que les haya gustado. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, Gonzalo, ¿cierto? Y muchas gracias nuevamente al espacio web por poder, ¿cierto?, acogernos en poder mostrar nuestro trabajo. Este trabajo igual, ¿cierto?, pasamos el dato que también lo ofrecemos a diferentes instituciones. Pueden solicitarlo a través del correo visitas@semco.cl. A través de ese correo pueden mandar, ¿cierto?, para poder agendar algún circuito a algún colegio, institución o un grupo organizado, cualquier grupo, ¿cierto? Podemos realizar esta visita y buscamos poner en valor la historia de la región y también el patrimonio funerario en general, ¿cierto? Como un patrimonio que en diferentes localidades se puede poner en valor. Agradecemos entonces al historiador Carlos León, a su circuito virtual por el cementerio de Concepción. Muchas gracias y esperamos en otra ocasión volver a encontrarnos. Muy buenas tardes.